Estamos avanzando, si ustedes miran poco a poco, estamos avanzando, ya estamos en los últimos versículos de la carta a los Efesios y estamos estudiando un punto que es muy importante o tema que es importante acerca de la iglesia como el guerrero de Dios. Para concluir esta carta, Pablo dice, bueno, ya miraron todo lo que son en Cristo Jesús, ya miraron su posición en Cristo Jesús, son una iglesia celestial. Ya miraron su identidad, que es Cristo, su identidad, nuestra identidad es Cristo, por eso hay que identificarnos como cristianos. Dice, ahora pues entiendan que como último punto, ustedes están rodeados de enemigos. Dice Pablo, la vida cristiana es una guerra espiritual. Por eso dice, ustedes como un guerrero tienen que saber que están en una guerra espiritual, que tienen enemigos. Hay gobernantes, hay huestes, ¿verdad? Hay principados, potestades de maldad. Así es de que dice, los invito a que se pongan todos la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las asechanzas del diablo, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del enemigo y sean una iglesia victoriosa, vencedora. Así es de que estamos estudiando este tema, que es muy importante, que somos el guerrero de Dios para ser cristianos victoriosos, para pelear por todos los intereses de Dios. Somos un guerrero para pelear la buena batalla de la fe, que nada nos aparte de nuestra fe en Cristo Jesús. Tristemente, mucho cristiano está siendo derrotado y los han apartado de su fe en Cristo Jesús. Mucho cristiano anda desanimado, mucho cristiano anda desalentado porque ha descuidado lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Hemos venido aprendiendo que toda esta armadura que está en Efesios 6 es Cristo mismo como nuestra protección. Por eso estamos seguros en Cristo Jesús. Hoy en día están las redes saturadas de todo lo que está pasando en México, Nayarit, en Jalisco, en todos esos alrededores. Todo está cerrado, trailers, camiones, todo encendido, ¿verdad? Por lo que está pasando. Pero yo le decía a mi esposa, debemos darle gracias a Dios porque nosotros estamos protegidos en Cristo Jesús. Nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Estamos guardados en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así de que debemos de darle gracias a Dios. Díganle que no estamos, luego los atendemos. Gloria al Señor, que no sea el mío. Gloria a Cristo Jesús. No, nada más póngale en silencio ahí para que no estemos interrumpiendo, hermanos. Vamos pues a orarle al Señor para que Dios nos guíe. Padre Celestial, aquí estamos estudiando tu palabra, Señor, y oramos para que en estos momentos, Señor, todos estemos atentos. Que, Señor, estemos atentos a tu palabra. Creemos que siempre tú nos estás hablando y siempre tu hablar nos bendice. Señor, aún así, repitamos las mismas palabras, tu hablar siempre nos bendice. Creemos que en esta noche, en esta tarde, tú nos vas a bendecir una vez más. Que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Que cada uno de mis hermanos abracemos esta palabra y la hagamos nuestra, Señor. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Amén. El tema de hoy es el yelmo de la salvación y vamos a leer nuestro versículo clave. El versículo clave es el versículo 7 de Efesios 6, pero es la parte A, ¿verdad? Vamos a cubrirlo en dos mensajes este versículo, pero vamos a irnos para atrás, Berna, desde el versículo 10 y así leemos el versículo 17, la parte A, aunque lo vamos a leer todo, pero solamente vamos a estudiar la parte A del versículo 17. Así como me ayudaron el miércoles, yo inicio y ustedes lo leen, amén. Porque todavía no estamos al 100, ahí llevamos un 88%, pero ahí la llevamos poco a poco. Por lo demás, hermanos míos,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. La parte A de este versículo, que es y tomad el yelmo de la salvación, es la que nos toca mirar a hoy. Por eso el tema de hoy es el yelmo de la salvación. Cuando hablamos del yelmo estamos hablando del casco que traía el soldado romano. Entonces Pablo está en la cárcel y está viendo al soldado que está ahí cuidando la celda de Pablo. Y él está mirando cómo está vestido con toda esa armadura. Y Pablo le dice a los efesios, ustedes son así el guerrero de Dios. Todos juntos somos ese soldado. Amén. Todos juntos somos el ejército, pues. Somos el guerrero de Dios. Y esta armadura es para que todos juntos nos la pongamos. Es decir, Pablo quiere que todos los efesios, todos nosotros vayamos disfrutando todo lo que Dios nos ha dado en Cristo y al final todos juntos seamos victoriosos. Amén. Entonces, cuando habla del yelmo, habla de un casco que traía el soldado para proteger toda su cabeza. Incluso esos cascos no solo son como los que traen los de la construcción, que solamente les tapa la pura parte de arriba de la cabeza, sino que este yelmo o este casco que traía el soldado le tapaba todo lo que era parte de su cara también. O sea, toda su cabecita estaba totalmente protegida. ¿Protegida de qué? De todas las flechas que venían sobre ellos. Les podían pegar, pero podían esquivar, o sea, podían, ¿cómo se dice? Podían retenerla, no les dañaba su cabeza. O también les servía para guardarse de un espadazo sobre la cabeza cuando este soldado tenía que enfrentarse a otro soldado mano a mano. Entonces, si le daban en la cabeza, incluso esos cascos tenían una parte de arriba, todo era de metal, pero unos tenían una bola, otros tenían como una cresta así, para que la espada se desviara y no causaba daño al soldado. O sea, cuidaba su cabeza. Amén. Pero ese es el casco o el yelmo de un soldado. Pero Pablo, ahora cuando nos habla a nosotros como el guerrero, Pablo dice, pónganse el yelmo de la salvación. Amén. Entonces, ahora nos pasa a lo espiritual. Pablo está tomando eso literal del soldado, ese casco, para enseñarnos a nosotros algo espiritual. Entonces venimos aprendiendo que toda esa armadura es espiritual. Amén. Y entonces toda esa armadura es Cristo. Es Cristo. Cristo es el cinto de la verdad. Cristo es la coraza de justicia. Cristo es el calzado de la paz, del evangelio de la paz. Cristo es nuestro escudo de la fe. Cristo es nuestro yelmo de salvación. Cristo es nuestro yelmo de salvación. Amén. El apóstol Pablo lo mismo le dijo a los tesalonicenses. Si ustedes me acompañan allá a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Fíjate bien, porque aquí nos vamos a ir metiendo, porque Pablo nos va a enseñar lo que es el yelmo. Y él le dice el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y ese yelmo de la salvación protege nuestra cabeza.
¿Y qué hay en nuestra cabeza? ¿Qué hay en nuestra? Hay una mente, hay pensamientos. Entonces Pablo nos quiere enseñar, de acuerdo a Efesios, que nosotros tenemos que armarnos aquí de toda la salvación de Dios. Esa nos va a hacer victoriosos. Por eso les decía al principio que muchos cristianos están siendo derrotados. Muchos cristianos apostatan de su fe en Cristo Jesús. Muchos cristianos son engañados por el mundo porque han descuidado su salvación que Cristo les ha dado. Para que nosotros nos armemos de ese pensamiento y vayamos, hermanos, tomando en cuenta la salvación que Dios nos ha venido mostrando en toda la carta a los Efesios. Amén, para que miremos cuál es su posición, cuál es nuestra posición en Cristo y cuál es nuestra identidad y vivamos de acuerdo a esa identidad y esa posición. Eso nos va a hacer cristianos victoriosos. Ya aprendimos que vivir la vida de Cristo te hace victorioso. Si no estás viviendo la vida de Cristo, derrotado. Por eso hay que meternos en Cristo, hay que refugiarnos en Cristo. Cristo es nuestra ¿cómo se le llama? Nuestra armadura para que podamos salir victoriosos. Pero por eso hemos venido parte por parte de esta armadura. Por eso dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Ahora, vamos a dejarlo eso para el último. Al último lo cerramos, ese asunto. Amén. Están ahí queriéndonos, ¿verdad? Apáguele a ese celular, hermano. Bájele ahí, no sé, hágale ahí, o tírelo, no sé. No se crea. Nomás póngale en silencio para que no interrumpan por ahí. Se lo agradeceré mucho. O dígale, no estamos ahorita. Luego en 2 horas nos desocupamos. Amén. Entonces mira bien. Cuando Pablo menciona en Efesios 6 toda la armadura de Dios, Pablo no da detalles, si ustedes se fijan. Pablo no da detalles. Pablo nomás dice que se pongan el yelmo de salvación. Es todo lo que dice. Pero ahora, nosotros nos estamos tomando el tiempo para nosotros entender lo que es nosotros como iglesia ponernos el yelmo de la salvación. Y cuando nosotros no hemos perdido el contexto, entonces nosotros, hermanos, vamos a ir comprendiendo lo que es cada parte de esta armadura. ¿Amén o no amén? Lo está distrayendo ese timbre, ¿verdad? Ya lo apagamos. Entonces, por eso nos hemos tomado el tiempo, fíjate, nos hemos tomado o nos estamos tomando el tiempo para nosotros ir mirando cada parte. Y ya miraste que para que no se te complique la vida, nada más no nos salgamos del contexto y tú entiendes lo que es la armadura de Dios. Si ya entendiste lo que es el cinto de la verdad, lo que es la coraza de justicia, lo que es el calzado, lo que es el escudo de la fe, ahora tú entiendes lo que es el yelmo de la salvación. Amén, hermanos. Entonces, espiritualmente, dice Pablo, pónganse el casco de la salvación. Diga conmigo, el casco de la salvación. O sea, de que tú tienes que proteger tus pensamientos. Tú tienes que proteger tus pensamientos en la salvación que Cristo te ha dado a través de todos estos capítulos del 1 al capítulo 6 que hemos venido estudiando, que todos tus pensamientos estén guardados en esa salvación que Dios nos ha dado. Si nosotros guardamos esos pensamientos o nos armamos de todo ese pensamiento, de esta salvación que Dios nos ha dado en Cristo, nosotros vamos a mantenernos firmes y nosotros vamos a ser una iglesia victoriosa. Pero si nosotros
no nos armamos de este pensamiento, si nosotros no nos ocupamos en estas cosas, no ocupamos nuestra mente en todo esto que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, vamos a ser fáciles de ser distraídos de Cristo. Y es cuando el diablo toma ventaja y nos da una en la cabeza, pues. Porque Él no está jugando. Y es cuando nuestros pensamientos son dañados. Y es cuando el cristiano empieza a dudar de su salvación. Es cuando el cristiano cae en un desánimo espiritual. Y es cuando el cristiano empieza a murmurar de las cosas de Dios, a murmurar de la iglesia, a murmurar de todos los hermanos. Y es cuando el cristiano muchas veces viene a caer en el mundo. Por eso esto es muy importante. Amén. Entonces, el yelmo está bajo el contexto de todos los capítulos, desde el 1 hasta el capítulo 6. Bueno, 5 y parte del 6, porque al final el 6 concluye con que somos el guerrero de Dios. Amén. Vamos a Efesios, vamos a retroceder para que veas. Entonces vamos a leer mucho para que tú mires el contexto y tú entiendas lo que es ponerte el yelmo de la salvación. Que guardes tus pensamientos en todas estas cosas. Efesios capítulo 1, vamos a ir del versículo 16, vamos a leer al 22 nada más. Así como lo estamos haciendo. Amén. Así me están ayudando bastante y luego también se está ayudando usted a estarse metiendo en lo que estamos estudiando. No ceso de dar gracias por vosotros. Así. Versículo. Gracias, hasta ahí. Entonces, aquí si ustedes recuerdan, miramos todas las bendiciones que Dios nos dio a través de Cristo. Amén. ¿Y cuál era la oración de Pablo en este capítulo 1? Que nuestro entendimiento fuera alumbrado, que nuestro entendimiento fuera alumbrado. Está hablando de parte de nuestra cabeza, ¿ok? Pablo oraba para que en esta cabecita fuéramos alumbrados, para que nosotros entendiésemos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Amén, hermanos. De acuerdo a Efesios, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos gloriosos. La esperanza, de acuerdo a Efesios, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que nosotros lleguemos a ser una iglesia gloriosa. Pablo oraba para que Dios nos diera este entendimiento. Pablo oraba para que nosotros fuéramos iluminados y entendamos lo que somos en Cristo Jesús. Somos bendecidos en Cristo Jesús. En el capítulo miramos todas las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu, para que así nosotros lleguemos a ser la plenitud de Dios. Amén. Entonces nos mostraron ahí todas las bendiciones de Dios. Cuando llegamos al capítulo 2, ¿se acuerdan? Que ahí en el capítulo 1 nos muestran
a la iglesia allá, antes de venir aquí a esta tierra. Pero en Efesios 2 nos muestran la realidad, nos muestran a la iglesia en una condición muy lastimosa. Ahí a la iglesia la muestran cómo estamos nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, arrastrados por las corrientes del mundo, viviendo como los hijos de desobediencia. Pero gracias a Dios que miramos que desde ahí Dios nos salva para regresarnos nuevamente a nuestra posición correcta de donde somos nosotros. Ahora, aunque estamos nosotros en este mundo, aunque nosotros estamos en este cuerpo corrupto, nosotros, hermanos, no somos de aquí, ¿verdad? Nosotros somos de arriba. Y estamos aquí por un propósito. Dios nos salvó con un propósito de que lleguemos a ser esa iglesia gloriosa. Por eso en el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. Amén. Estamos leyendo solamente los contextos para que entendamos lo que es ponernos el casco o el yelmo de la salvación. Está hablando Pablo de que guardemos nuestros pensamientos en la salvación que Dios nos ha dado, que jamás nos dejemos engañar, que jamás permitamos que nos metan duda de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Porque a veces, mira, fíjate cómo eres, fíjate cómo andas. Pero no estamos aquí por lo que somos. Estamos aquí porque Cristo ha tenido misericordia y estamos en un proceso de salvación. Y la palabra de Dios nos dice que un día seremos gloriosos como Cristo es glorioso. Amén, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Cristo en vosotros es la única esperanza de esa gloria. Amén. Por eso estamos leyendo todas las bendiciones. Y ahora estamos mirando nuestra salvación en Cristo Jesús. Cuando llegamos al capítulo 4, el apóstol Pablo sigue doblando rodillas para que sigamos teniendo este pensamiento de esta salvación que Dios nos ha dado. En el capítulo 3, versículo 14. 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si ven lo que está haciendo Pablo, ya en el capítulo 3 sigue orando, sigue doblando rodillas, para que, hermanos, nosotros podamos comprender, podamos entender aquí en nuestra cabecita, nuestra mente, lo que es Cristo para nosotros, que lleguemos al pleno disfrute. Ya miramos de las dimensiones de Cristo, es decir, que lleguemos a disfrutar a Cristo en todos sus aspectos. Porque a veces decimos que estamos disfrutando de Cristo, pero no lo hemos
llegado a disfrutar en todos sus aspectos. Amén. Porque cuando estamos en tribulaciones, en pruebas, en circunstancias difíciles, como que si allí nos entra la duda y ya no disfrutamos a Cristo tanto. Pero Pablo está doblando rodillas y su anhelo es de que nosotros lleguemos a este conocimiento, a este entendimiento, hermano, de lo que es Cristo. Cristo es todo para nosotros, para que nosotros lleguemos a disfrutarlo totalmente. Por eso, hermanos, entendiendo que Cristo se nos dio para que nuestro disfrute, para que sea nuestra vida, eso nos va a ir salvando de muchas cosas. Eso nos va haciendo cristianos victoriosos. Amén. Entonces Pablo les dice, ármense. En el capítulo 3 les dice, ármense pues de este pensamiento. Cristo es dado a ustedes para que Cristo more en ustedes, para que sean llenos de Él, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Ser llenos de la plenitud de Cristo es estar disfrutando todas las riquezas de Cristo. Todas las riquezas de Cristo llegan a ser plenitud. Amén. No me puedo yo detener porque ya lo estudiamos. Solamente me estoy retrocediendo para que miremos el contexto de lo que es ponernos el yelmo de la salvación. Pablo dice, armen sus pensamientos. Llénense de ese pensamiento de la salvación que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Eso los va a hacer apagar todo dardo de duda del enemigo que venga sobre ustedes. Amén. En el capítulo 4, versículo 17, Pablo dice, ustedes ya tienen la mente de Cristo, ya no piensen como los otros gentiles. Esos andan en la vanidad de su mente, ustedes no, ya les llegó la luz. Tienen la mente de Cristo. Cuiden esos pensamientos en Cristo Jesús. En el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Sigan ustedes, hermanos. Hermano, tengamos cuidado cuando estos pensamientos no los ocupamos en nuestra salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es decir, cuando estos pensamientos no los ocupamos en Cristo Jesús. Cuando estos pensamientos no los ocupamos en vivir y en obedecer lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando uno, hermano, cuando uno no guarda sus pensamientos en las cosas que Dios le ha dado para obedecer, nosotros nos afrentamos de nuestra identidad, y es cuando el enemigo viene y nos ataca y nos hace creer que nuestra identidad es otra cosa. Eso ocurrió en Génesis capítulo 3. Dios les estaba mostrando su identidad, pero Satanás vino y les cambió todo para que ellos buscaran su propia identidad. Nuestra identidad es Cristo, para que nosotros nos identifiquemos como lo que somos. Cuando nosotros no nos identificamos como lo que somos, nosotros somos duros de corazón. Y cuando endurecemos nuestros corazones, por eso viene el engaño en nuestros pensamientos y empezamos a hacer cosas que no convienen. Mire cómo anda el mundo ahorita. Ya empieza usted a ver, lo han tomado de vacilada de los estos, ¿cómo se llaman? Los animalitos. Las personas animales. ¿Cómo se les dice? Los Terians. Se creen animales. ¿Sabe por qué está pasando eso, verdad? Eso lo acabas de leer. Lo acabamos de leer, hermanos. Versículo 18, para que mire que cuando nosotros como cristianos no guardamos nuestros pensamientos en Cristo, empezamos a comportarnos como animalitos, que no tienen entendimiento, y hacemos cosas
que realmente no le convienen a los cristianos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Si tú vas allá en tu casa, parece que es Romanos 1, ¿verdad? Donde muestran la injusticia de los hombres, como ellos empezaron a hacer cosas que no convenían y empezaron a comportarse como animales, porque Dios les entregó una vez a una mente reprobada. Empezaron a cambiar todas las cosas. El hombre pensando que está encerrado en un cuerpo de mujer, la mujer pensando que está encerrado en un cuerpo de hombre, ahora el hombre pensando que está encerrado en un cuerpo de animal. ¿Sí me entiende? Y lo han tomado a vacilada. Y uno mira los videos y se ríe, ¿verdad? Pero ya ahí anda gente. Ya llegaron unos a Chapalí ahí. No se cree. Pero uno lo ve y digo, Dios nos cuide, hermanos. Dios nos cuide. Uno tiene que guardar sus pensamientos en Cristo Jesús. Uno tiene que ocupar su mente en toda la salvación que Dios nos ha dado, hermano, para que nosotros nos mantengamos disfrutando esa salvación, creciendo en esa salvación, porque esa es nuestra esperanza, que un día estaremos con el Señor y llegaremos a ser esa iglesia gloriosa. Amén. Por eso Pablo en el capítulo 5 dice, ahora pues, ya están mirando, pues sean diligentes pues. Mire el capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seas insensatos, sino que, hermanos, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, la cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. O sea, ocupándonos nuestros pensamientos en esta salvación, estar ocupándonos en las cosas del Espíritu. Ahí está la vida, ahí está la victoria, hermanos. Pero si nosotros ocupamos nuestros pensamientos en las cosas que no son de Cristo, en las cosas que no son nuestra salvación, en las cosas de la carne, en otras palabras, entonces ahí está la muerte. Ahí está la derrota de los cristianos. ¿En qué estamos ocupados? Gracias a Dios que hoy estamos ocupaditos aquí estudiando la palabra, por eso tenemos victoria, hermanos. Pero el asunto es de que cuando salgamos de acá sigamos nosotros ocupando nuestra mente en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, ya mirando el contexto, cuando Pablo nos dice pónganse o tomen el yelmo de la salvación, nos está diciendo hermanos de Efesios, o en este caso hermanos de Burlington, cuiden sus pensamientos, cuiden su mente sobre esta salvación que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Cuiden sus pensamientos, cuiden su mente de que Satanás no les meta dudas sobre su salvación. Cuiden su mente de que Satanás no les meta desánimo sobre su salvación. Cuiden su mente de que Satanás no les robe la esperanza que Dios les ha dado en Cristo. Una esperanza de salvación, una esperanza de gloria. Ustedes han sido salvos, ármense de este pensamiento, ocúpense en esta salvación y no seréis engañados. Podrán resistir, podrán estar firmes y podrán apagar todo dardo de fuego del enemigo. Amén. Aquí la mente es el campo de batalla. Nuestra mente es el campo de batalla. Ahí peleamos las batallas. En nuestra mente o somos victoriosos
o en nuestra mente somos derrotados. Por eso nos están diciendo que nosotros guardemos nuestros pensamientos en Cristo. Pablo mismo lo dijo, que guardemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo mismo dice, hermanos, que nuestros pensamientos deben de ser llevados a la obediencia de Cristo. Pablo mismo dice que nosotros debemos ocupar nuestra mente en el Espíritu, porque ahí está la vida, ahí está la victoria. Pero cuando nosotros en nuestra mente somos descuidados con respecto a todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, nosotros somos presa fácil para el enemigo, para que el enemigo nos meta duda, nos meta desánimo y robe nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso hoy muchos cristianos viven como que si no tuvieran esperanza. Hay una esperanza, es por eso que nos levantamos y venimos aquí, porque tenemos una esperanza. Un día estaremos todos juntos con el Señor, un día llegaremos a ser esa iglesia gloriosa. Amén, hermanos. Entonces, ahí en tu mente están las guerras espirituales. Ahí en tu mente están las batallas. Ahí las pierdes o ahí las ganas. Por eso tienes que tener mucho cuidado con tu mente. Ya hemos dicho una y otra vez que Satanás no conoce tus pensamientos. El que los conoce es Dios, porque Él es Dios. Amén, hermanos. Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él conoce las palabras que nosotros vamos a decir antes de que las hablemos, porque Él es Dios, pero Satanás no las conoce. Pero Él está esperando a que tú le des un lugarcito. Por eso Pablo en el mismo Efesios dice que nosotros no le demos lugar al diablo. Por ningún motivo tú le prestes tu mente al diablo. No le abras tu mente al diablo, porque una vez la descuidas, tu mente, descuidas tu cabeza, te va a dar. Te va a dar. Y quiere cortarte la cabeza de una vez, para que tú dudes de lo que Cristo ha hecho, para que tú te desanimes. El desánimo es un arma del enemigo que no te imaginas, hermanos. Con el desánimo ha hecho caer a muchos cristianos. El desánimo es el que cuando el cristiano dice no pasa nada, todo está bien. todo está bien. Pablo dice no le des lugar al diablo. No, él es tu enemigo. Tus enemigos son poderosos. Ellos están en serio. Nosotros debemos de tomar esto en serio. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Cuida tu mente. Cuida ¿Dónde los vas a cuidar? ¿Cómo los vas a cuidar? En Cristo. En Cristo. Ocupados en lo que Dios ha hecho en Cristo. Amén, hermanos. En lo que Dios nos ha dado en Cristo, cada uno de nosotros. Disfrutar toda esta salvación que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Y saber que hay una esperanza en nosotros. Un día seremos esa iglesia que Dios tanto anhela mirar. Amén. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, vamos a leer del versículo 4 al 6. Amén. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra milicia no son carnales. Mira bien, nos están hablando. Pablo también le dice a los corintios que hay una guerra, como se lo dijo a los efesios, como se lo dice a los tesalonicenses. Pablo dice, hey, hay guerra. Como cristianos estamos en una guerra, sí, en una guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es carnal, no es con personas. Nuestra guerra es con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de maldad. Con ellos es la guerra. Amén. Por eso dice, tienen que tener cuidado, porque las armas de nuestra
milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? En el capítulo 10, ahí, Pablo está hablando o defendiendo su ministerio. Y Pablo dice, yo soy un siervo del Señor. Y como siervo del Señor yo entiendo que hay enemigos. Hay enemigos que se levantan contra este conocimiento de la verdad, del evangelio de la salvación. Hay enemigos. Pero Pablo dice, pero yo soy un guerrero. Y yo vengo armado de este pensamiento que este evangelio de salvación que yo predico es poderoso para derribar fortaleza y cualquier conocimiento que se levanta, ¿verdad? O cuanto todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo dice, hay oposición, pero Dios me ha dado el poder, la sabiduría, y yo sé que este evangelio es poderoso para traer hacia abajo, para conquistar esos malos pensamientos, para derrotar esos pensamientos y hacer que la gente entienda y sean salvas a través de este evangelio. Y Pablo era un hombre que sabía lo que era este evangelio, sabía lo que era esta salvación de Dios. Y él podía conquistar los corazones. Y la gente podía venir al conocimiento de la verdad. Y por eso Pablo dice a los corintios, cuando ustedes lleguen a este conocimiento de la verdad y lleguen a obedecer a esta verdad, entonces, ¿qué dice, hermanos? La desobediencia es castigada. Cuando uno, hermanos, cuida esta mente, en esta salvación, vienen malos pensamientos, vienen los dardos del enemigo, pero tú estás bien protegido, estás bien armado en tus pensamientos. En esta salvación estás ocupado en lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús, disfrutando las bendiciones de Dios, viviendo la vida de Cristo. Y eso hace que tú, hermano, no caigas en las mentiras del diablo, ni caigas en la duda, ni tú pierdas tu esperanza que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Tú te mantienes firme, hermano. Diga lo que digan, pase lo que pase, venga lo que venga, tú te mantienes firme, porque sabes, hermano, lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Pero cuando no guardamos nuestros pensamientos, entonces nosotros somos conquistados. Y es cuando el enemigo te mete duda, te mete desánimo y hace que pierda la esperanza. Amén. Entonces debemos hoy día cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Porque como te decía, el diablo solamente está esperando que le des una oportunidad para dañarte y dañarte en tu fe. Por eso hemos venido mirando cada parte de esta armadura. Cuando nosotros somos afectados en nuestra fe, en lo que hemos creído en Cristo, tu fe se escapará, hermano. Nuestra fe se escapa. Y una vez escapándose la fe, ahí viene la derrota en el cristiano. Porque si se te va tu fe, pierdes el amor hacia las cosas de Dios y pierdes tu esperanza en Cristo Jesús. Y por eso empiezas a vivir una vida cristiana derrotada. Todo por tu fe, todo por no cuidar tu fe. Por eso hablamos del escudo de la fe. Amén. Toda esta armadura es muy importante. Si tú no te mantienes parado en esta verdad, firme en esta verdad que es Cristo Jesús, es cuando tu fe es afectada. Amén. Porque estás desprotegido, no tienes la coraza de justicia, no tienes, hermanos, el calzado de la paz, no estás en paz ni con Dios ni con los hermanos, estás descubierto de tu
estás descuidado en tu fe en Cristo Jesús y entonces tienes la cabeza descubierta y es fácil de que te den en la cabeza y ahí pierdes tus batallas. Por eso cada día hay que ocuparnos en lo que estamos estudiando, cada día ocuparnos en las cosas que Dios nos ha dado, hermano. Y vas a ver que esto te mantiene siendo un cristiano victorioso. Amén. No le des lugar al diablo. El diablo no conoce tus pensamientos, pero una vez que te escucha que tú estás desanimado, es cuando él se aprovecha y te mete más desánimo. Amén. Él está esperando que tú saques esos pensamientos para él venir a atacar. Por eso es de que muchos cristianos, cuando no están protegiendo sus pensamientos, luego empieza la murmuración y es cuando Satanás empieza a obrar. El cristiano empieza a murmurar de las cosas de Dios, a murmurar de los hermanos, a murmurar del pastor, a murmurar de la vida de la iglesia, y es cuando Satanás se aprovecha para dañar la fe de este cristiano, y es cuando empieza a vivir sus derrotas. Amén, hermanos. Todos nosotros tenemos que, y luego viene y te lo comenta a ti y tú no tienes tus pensamientos ocupados en Cristo, y entonces también te meten esos malos pensamientos y te hacen dudar también. Te hacen dudar del siervo, te hacen dudar de los hermanos, te hacen dudar de la vida de la iglesia, y al rato todos, ¿qué? Desanimados. Y eso es lo que quiere el diablo. Todos desanimados y al rato todos diciendo, esto ya no sirvió, esto ya tronó, esto ya se acabó. Por eso te decía el miércoles, me da tanta tristeza ver a hermanos que tienen años con esas expresiones, porque su mente se las han prestado al diablo. Hermanos, debemos de mantener nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Somos de Cristo Jesús. Dios nos ha salvado y esta salvación es para siempre. Esta salvación es para siempre. Estamos en un proceso. Nuestra esperanza es ese Cristo glorioso en nosotros. Un día vamos a ser como Él. Tenemos que tener paciencia unos a otros, hermanos. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Tenemos que, hermanos, mirar el uno por el otro. Por eso hemos venido hablando acerca de guardar esta unidad. Que no nos pongan en divisiones. Porque una vez estando peleados no hay paz. Y entonces, hermanos, se viene la guerra. Todos juntos tenemos que pelear esta guerra. Y todos juntos vamos a salir victoriosos. Por eso hay que cuidarnos unos a otros. Amén, hermanos. Porque viene un hermano con malos pensamientos, con murmuraciones y te las cuenta. Y si tú no estás metido aquí en Cristo, te las vas a creer y te va a arrastrar. Y es por eso que a veces nosotros ya no nos cae un hermano, no porque nos haga bien, haya hecho algo a nosotros, sino porque nos dijo aquel que a él. Y ya lo vemos con malos ojos, hermano. Usted tiene que decirle, hermano, vaya, arregle esa situación con su hermano. Y sabe que yo le voy a decir lo que me vino a decir. Pero no somos así porque nos gusta el chisme, hermano. No somos así, sino que, ay, ¿a poco sí? ¿De veras? ¿A poco eso hizo? Y ahí caemos en el engaño del diablo, hermano. El diablo riéndose de nosotros. Uno tiene que entender, hermano, estamos todavía en este cuerpo y le fallamos al Señor, pero hay una esperanza de gloria. Ese Cristo un día va a cumplir ese propósito en nosotros. Él mismo dijo que Él comenzó una buena obra y Él mismo la va a perfeccionar. Oremos por el hermano, ayudemos al hermano. Pero empezamos nosotros a murmurar. ¿Y qué pasa? Todos desanimados. Todos desanimados. Cuando fueron aquellos espías a mirar la tierra prometida, vieron que era real y todo, pero miraron que había enemigos. Y luego eso aprovechó a Satanás para decirle, sí, miren, son gigantes. Ustedes no son nada a comparación de ellos. Ni se metan. ¿Y cómo vinieron? Pero hubo unos hombres ahí que no prestaron sus pensamientos. Ellos sabían quién era en Cristo. Ellos recordaban las promesas de Dios. Y estos varones dijeron, no, nada.
Dios nos prometió esa tierra y la vamos a conquistar, porque el que pelea por nosotros es Dios. Así de que Dios nos va a dar esa tierra, Dios nos va a dar la victoria. Así de que anímense y vámonos. Pero si se fija que tan solo con uno que le preste sus pensamientos al diablo, podemos todos como iglesia sufrir el desánimo. Por eso anímate, hermano, anímate. En tu casa, en tu hogar necesita que alguien esté animado. Porque si tú estás animado vas a animar, pero si te desanimas vas a desanimar. En la iglesia necesitamos estar animados, hermanos. Necesitamos estar animados para que nos animemos unos a otros, para que nos motivemos unos a otros. Amén. Terminemos pues con 1 Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8. Pero nosotros, léalo conmigo, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y la esperanza de salvación como yelmo. Pónganse el yelmo de la salvación. Amén. Con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahora, aquí Pablo menciona 3 cosas que son muy esenciales en la vida cristiana. ¿Cuáles son esas 3? De que seamos sobrios tenemos que ser sobrios, pero dice, sean sobrios haciendo ¿qué? Vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, como cristianos, hermanos, debemos de armarnos de este pensamiento y cuidar nuestra fe, cuidar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y que nuestra esperanza de esa salvación no se apague por nada del mundo. Mira bien cómo funciona esto. Dice Pablo que si nosotros descuidamos nuestra fe, perdemos. Por la fe vencemos. Y esto es, y dice que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Por eso te decía, cuando nuestra fe escapa, cuando nosotros descuidamos nuestra fe de lo que hemos creído en Cristo Jesús, cuando nosotros no peleamos, no luchamos para que nada nos distraiga de la fe en Cristo Jesús, de lo que hemos creído, nosotros, hermanos, si estamos creciendo en fe, si tenemos una fe viva, habrá mucho amor de nosotros para con Dios, para con los hermanos, para con la obra de Dios, para con todos los asuntos de Dios. Estaremos enamorados, deseosos, amando lo que Dios está haciendo en la obra, en la iglesia. Vamos a estar amando y deseando las cosas de Dios, porque hay fe. Estamos creciendo, estamos moviéndonos en fe, estamos con esa fe viva, por lo tanto nuestro amor es verdadero. Amén. Amaremos a Dios, la obra, los hermanos, todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, lo amaremos y mantendremos nuestra esperanza viva, hermanos. Amén. Seremos cristianos que tenemos esperanza. Sabemos que nuestra esperanza es esa vida gloriosa que un día se va a manifestar en nosotros. Un día vamos a estar juntos con el Señor, hermanos. Ahorita estamos practicando. Amén. Pero una vez descuidamos nuestra fe, se enfría el amor y se va la esperanza. Y viene la derrota en el cristiano. Anda como que si no tuviera una esperanza. ¿Por qué tú te levantas a trabajar cansado, enfermo? ¿Por qué te levantas a trabajar? Porque tienes una esperanza que te va a dar ese trabajo. ¿Cuál es esa esperanza? Los mismos trabajadores me dicen, don Calle, si me puede dar más horas, porque ellos saben que si le das más trabajo, más grande su cheque será. Ellos pierden un día por enfermedad, me dicen, me lo puede recuperar, don Calle, porque si no mi cheque me sale
me sale corto y estamos cortos también en la familia. Entonces, por eso, ya sea que estemos cansados o enfermos, nosotros nos vamos a trabajar, esté lloviendo, esté frío, nos vamos a trabajar, ¿sí o no? Porque hay una esperanza. Tenemos esa esperanza de que va a llegar el cheque. Pues nosotros somos cristianos y estamos aquí disfrutando a Cristo porque hay una esperanza en nosotros. Y nuestra esperanza es de que un día vamos a estar juntos con el Señor. Y un día vamos a llegar a ser esa iglesia gloriosa que Dios tanto anhela. Pero por lo pronto, mantengámonos con este pensamiento, firmes en este pensamiento, disfrutando toda esta salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, disfrutando a Cristo. Y vas a ver que tú vas a ser un cristiano victorioso. Amén, hermanos. Espero te haya bendecido, espero lo hayas entendido. Amén. Que al cabo yo sé que los entendidos entenderán. Pónganse de pie, vamos a pararle aquí. Seguimos con la otra parte el miércoles si Dios nos presta vida.